El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dar a conocer el expediente relacionado con presuntas violaciones a derechos humanos de 37 personas con discapacidad, incluyendo a menores de edad que se encontraban albergados en la Casa Hogar Esperanza para deficientes mentales. Y es que, según un reporte de una asociación civil, 19 hombres y 14 mujeres fueron sujetos a graves abusos, golpes, explotación laboral, negligencias en su cuidado, incluso abuso sexual y esterilización quirúrgica de varias mujeres sin su consentimiento. Con esta resolución, el INAI atiende la petición de un particular que solicitó copia simple del expediente y que en su momento le fue negado por alegar que se protegía a las víctimas y al proceso de investigación en curso. El instituto señaló que es fundamental conocer el actuar de las autoridades ante un caso de esta trascendencia.